Muy buenos días a todos, un feliz y muy feliz 2026. Año nuevo, es que todos los años, todos los días son años nuevos. Es un placer poder visitaros, poder acompañaros unos momentos. Tenemos un privilegio especial en esta mañana aquí en la Residencia Bertial. Hola, Tito. Conozco a alguno de vosotros cuando he venido, que os he visto, saludado a alguno de vosotros. Pero hoy es muy especial. Tenemos el privilegio de escuchar un coro, orquesta, gente magnífica, extraordinaria. Vais a oír las voces, el piano y todo lo que van a hacer. Ellos son jóvenes que vienen de muchos lugares de nuestro planeta Tierra, pero muy cercano, aquí cerquita de nosotros, en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia. Hay una iglesia cristiana, una iglesia adventista, que tiene el privilegio de escucharlos a ellos. La mayoría de ellos, si no digo todos, porque sería mentir, la mayoría de ellos son de nacionalidad rumana, pero van a cantar conforme al enlace del corazón y con el propósito de agradaros a vosotros. Pasar un día pues agradable. No es la cabalgata de reyes de la calle, pero es los reyes que han venido acá a visitaros. Después del programa me ha soplado un pajarito o pajarita que tienen algo previsto para todos vosotros. No os podéis ir antes de que termine el concierto. ¿De acuerdo? Os van a dar algunos pequeños detalles a vosotros que os van a agradar. No voy a hablar más. Yo me llamo Paco Francisco. He venido con mi esposa y con mis amigos, mis hermanos. Un placer saludaros a todos. Y voy a dejaros con creo que las dos responsables. Entonces, Janina o Alina, ¿cuál va a hablar? Alina. Pues con Alina, ella tiene el placer, ahí está su esposo, sus hijas acompañándola. Muchas gracias, pastor. Bueno, esta mañana queremos presentarles una historia muy especial. Es la historia de un regalo diferente. Un regalo que no fue comprado en una tienda. No vino envuelto en un papel ni en una caja elegante, sino que llegó a nuestro mundo en una noche sencilla, en un lugar humilde, hace más de 2000 años. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Así es, del niño Jesús. Nuestra historia comienza con una joven llamada María. Un día, un ángel del cielo se le apareció y le anunció que tendría un hijo muy especial. Un niño con una misión única para este mundo. Él sería un regalo precioso para todos aquellos que decidieran aceptarlo. María y José viajaron a Belén y al no encontrar un lugar donde hospedarse, en un humilde pesebre nació el Salvador del mundo. Una estrella brilló en el cielo y los ángeles anunciaron la buena noticia a unos pastores. Ellos dejaron todo y fueron a Belén para adorar al niño. También unos sabios, guiados por la estrella, llegaron con regalos y adoraron a Jesús. Esta hermosa historia continuará a través de la música. Escuchemos al coro con la canción Al Mundo Paz. Les deseamos una agradable audición. Nació
Jesús creció y se desarrolló en estatura y en sabiduría, y era cada día más agradable delante de Dios y de las personas. Durante muchos años vivió junto a su familia en Nazaret, y aunque no era muy conocido por la gente, cumplía con sencillez sus tareas diarias, trabajando junto a su padre en el taller de carpintería. Más adelante, Jesús comenzó una misión muy importante en esta tierra. Hizo amigos que lo acompañaron y le ayudaron en su obra. Les enseñó algo esencial, que nos amemos unos a otros, que seamos bondadosos y que es hermoso trabajar juntos por el bien de los demás. Jesús no quiso influir solo en sus amigos, sino en el mundo entero. Por eso formó un grupo de discípulos a quienes enseñó sobre Dios, sobre su bondad, sobre el carácter que debemos tener y sobre cómo podemos encontrar la verdadera felicidad. Donde veía dolor, Jesús llevaba consuelo. Donde veía enfermedad, llevaba sanidad. Él vino a este mundo con una misión clara: salvarnos y enseñarnos qué es el amor verdadero. Ese amor lo llevó a dar su propia vida por nosotros, para ofrecernos perdón, esperanza y una vida nueva. La buena noticia es que Él venció a la muerte y ascendió al cielo, para que también nosotros podamos vencer junto a Él. Continuaremos escuchando al coro la canción Quiero ser como Cristo. Después de resucitar, Jesús ascendió al cielo, pero nos prometió que nunca estaríamos solos. Por medio del Espíritu Santo, Él está con nosotros cada día. Cuando oramos, Jesús escucha.
Jesús ascendió al cielo para prepararnos un lugar y nos prometió que un día estaríamos con Él. La Biblia nos dice que las cosas que Dios ha preparado son tan maravillosas que el ojo humano no las ha visto ni la mente las puede imaginar. El cielo es un lugar sin dolor, sin enfermedad y sin muerte. Un lugar donde las lágrimas ya no existirán porque todo sufrimiento habrá pasado. No es un cuento ni una fantasía, es una realidad futura. La buena noticia es que Jesús volverá pronto por segunda vez. Resucitará a quienes les fueron fieles. Familias se reunirán nuevamente, padres con hijos, amigos con amigos. Viviremos para siempre junto a nuestro Padre amoroso, seguros en sus brazos. Pero para estar allí necesitamos aceptar este regalo, la nueva vida que Jesús nos ofrece, una vida de perdón, paz y armonía, que fue posible gracias a su sacrificio en la cruz. Hoy mismo puedes aceptar este regalo y recibir la herencia que Dios ha preparado, la vida eterna junto a Él. Ahora vamos a escuchar al coro con la canción Eterna Roca es mi Jesús y una pieza instrumental. Que disfruten de la música. Jesús, refugio en la tempestad.
Nos gustaría dejarles un pequeño desafío después de que pasen las fiestas. Recordemos que tenemos un Salvador. Durante esta época decoramos las casas, hacemos regalos, escuchamos villancicos, nos reunimos y compartimos cenas. Pero muchas veces, con el paso de los meses, lo olvidamos. ¿Qué tal si cada día recordamos que tenemos a Jesús, también llamado Emmanuel, Dios con nosotros? Él nos ama y nunca nos deja solos. Nuestro deseo es que Jesús nazca y viva en nuestros corazones todos los días hasta que Él regrese por segunda vez. Concluiremos con una última canción del coro llamada Jesús Rey. Con esta canción llegamos al final de nuestro programa y queremos agradecerles de corazón por su atención, por recibirnos con tanto cariño y por escucharnos. También queremos compartir con ustedes algo dulce y al personal ofrecerle también alimento para el alma. Así como el cuerpo necesita buena comida para estar sano, nuestra mente y nuestro corazón necesitan alimento espiritual para disfrutar de una salud completa. Por eso hemos preparado algunos libros que deseamos regalarles con mucho cariño, justo después de escuchar una pieza instrumental final titulada Vivimos en el fin de los tiempos. Muchas gracias por todo.
Aló. Bueno, muchas gracias a todos. Primero que todo, permitidme que le dé gracias a Dios porque nos ha permitido estar con vosotros. Gracias a Roberto y a todo el personal que nos ha permitido, nos ha aceptado y nos ha recibido con muchísimo cariño. Transmite a todos los miembros del personal que os estamos muy agradecidos. Gracias a todos vosotros que habéis escuchado pacientemente, a los familiares que habéis venido a disfrutar de este programa. Gracias al coro y a la orquesta de la Iglesia Adventista de Betel, que han hecho un esfuerzo, se han preparado muy bien, y no lo sabéis vosotros, pero hay uno que tiene una fractura en la mano y que ha enseñado de tocar y lo ha hecho bastante bien. Muchas gracias a todos. Gracias por mover la mano. Gracias, que Dios os bendiga a todos. Un 2026 colmado de buenas cosas y de mucha paciencia también que necesitamos. Hasta pronto.